quien es gerente general de Estrategia Consultores SAS, director del Observatorio Social de Seguridad y Políticas Públicas, OSPP. Él es doctorante en Políticas Públicas, magíster en Seguridad Pública y Políticas Públicas. También es administrador público y profesional en servicio de policía y consultor en seguridad. Bienvenidos. Y estará como moderador el doctor Rafael Bernal, quien es secretario ejecutivo de COLAC. Un cordial saludo en nombre de la comunidad polaca, comunidad latinoamericana de consultores de riesgos, de riesgos. Ya en este espacio, un poco ya sobre el tiempo, sobre nuestra agenda, vamos a hacerlo lo más sucinto posible para que podamos pasar a nuestro almuerzo, que es momento un poco apremiante para seguir con la segunda parte de nuestra agenda. Bueno, con nosotros dos personas, dos profesionales en el tema, con idóneos, con bastante experiencia en la materia, y que vamos a tocar dos temáticas en este momento, que es la inteligencia y la contrainteligencia. Pero antes quisiera saber si dentro del auditorio, dentro de los asistentes, hay alguien que desconozca, o alguno de los presentes desconoce el tema de la contrainteligencia y la inteligencia. Todos son conocedores de una u otra manera. Bueno, entrando en materia, esto era para... ¿Cómo? Entrando ya en materia, vamos entonces a definir de manera muy breve el tema de los conceptos. ¿Qué sería la inteligencia y qué sería la contrainteligencia? Recordando que estamos en el ámbito del sector privado, no vamos a hablar desde el punto de vista del sector público, de la fuerza pública y de las autoridades competentes. Buenas tardes ya con todos, es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Frente a qué es la inteligencia, básicamente es un proceso que tiene 4 pasos, que como producto final me da una información para tomar decisiones. Está apagado el micrófono. Como les decía, la inteligencia es un proceso de cuatro pasos que como resultado tiene una información que sirve para la toma de decisiones. Es en teoría, digamos, que el aspecto general de lo que es la inteligencia. Ya pensando en algunas cosas de contrainteligencia a nivel corporativo, están enfocadas en proteger a las personas, la infraestructura y obviamente los procesos organizacionales de amenazas externas que nos puedan generar daño, y eso viéndolo desde el punto de vista de la competencia. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de este espacio. También quiero reconocer y agradecer a la Fuerza Aérea el involucramiento, como dice aquí el lema de este seminario, la integración de las entidades y el sector privado y público en este asunto que nos interesa a todos. Ya como nos lo preguntan acá, en el tema netamente corporativo, en el ámbito privado y demás, pues sencillamente no podemos desconocer que también se habla de inteligencia y contrainteligencia, algo que no está supeditado al tema del sector público, al sector defensa, sino que está en las empresas, está en el sector privado, y es una realidad de la que sí creo que tenemos que insistir. Y hablando de contrainteligencia, pues sencillamente es un apoyo a la parte de inteligencia, que lo que pretende no es nada más y nada menos que ser un proceso, una actividad que busca evitar
esos riesgos que tiene la empresa como tal y que puede llevar a la pérdida de ese activo principal que maneja cada empresa, ya sea la información o sean activos físicos o de otra índole. Eso es nada más y nada menos, es decir, los problemas que tenemos adentro de la casa, esos son los temas que tiene que tratar la contrainteligencia. En las personas jurídicas, ¿ustedes creen que estas actividades, como bien lo decía nuestro amigo Diofanor, que es un proceso, estas actividades dependen de qué área, qué parte de la estructura de esa persona jurídica? Bueno, ahí hay varios temas. Primero, como proceso, lo que se va a obtener es una información. Es una información que sirve para la toma de decisiones. Significa que para conseguir la información tiene que haber un planeamiento. Y ese planeamiento es decidir qué es lo que voy a hacer y qué información es la que estoy buscando. En la actualidad, y ustedes más que yo, seguramente por su juventud, tal vez, y ya a mi edad es muy complicado, pero digamos que por su juventud ustedes tienen más contacto con el internet, muchas más formas de acceder a la información. Ok, antes nosotros no teníamos la posibilidad de tener tanta información a la mano y ahora tenemos mucha. Si no hay planeamiento, muy seguramente toda la información que usted tiene puede servir o no puede servir. Entonces, quien decide qué información necesita seguramente va a ser la alta dirección, quien me va a decir a mí qué es lo que tengo que buscar. ¿En cabeza de quién? Bueno, digamos que las empresas están divididas o por departamentos o por sectores en temas desde el punto de vista del centro de costo, y cada uno tiene unas necesidades de información puntuales. Porque si voy a hablar de la inteligencia de negocios, viene un poquito el tema de competitividad y todo ese tipo de cosas, seguramente la directriz va a salir de la alta dirección para saber a dónde quiere llevar su organización, visto desde la visión y la misión que tiene su organización. Si vamos a hablar ya del mercadeo, pues ahí aparece una herramienta que todos conocemos, que se llama benchmarking, y ahí lo que hago es buscar información y compararme con la competencia para saber en dónde estoy. Entonces, bajo ese criterio, digamos que pueden haber varios elementos. Ahora, ¿quién es el responsable? Bueno, para temas comerciales tendremos una persona, pero si queremos verlo encerrado en un solo cargo, pues me gustaría que fuera el director corporativo de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene una posibilidad interesante de conocer el negocio, que esa es otra cosa importante en la seguridad. O sea, tú no puedes proteger algo que no conoces. Si no lo conoces, no lo puedes proteger. Entonces, bajo ese criterio, usted va a encontrar inteligencia en toda la organización, todos los procesos necesitan de ella. Lo que pasa es que en lo que vemos, y eso es un tema que seguramente vas a tocar más adelante, pero que es importante pensarlo, y es que muchas veces no queremos entender que la inteligencia está embebida en la toma de decisiones que hacemos todo el tiempo. Entendiendo desde ese punto y recordando que el proceso de seguridad es un proceso transversal a la organización, y que bien pudiera ser el ejemplo de ser el gerente corporativo de seguridad, estas dos actividades de la inteligencia y la contrainteligencia que deberían estar bajo la administración de este cargo, en un incidente que pudiera interrumpir la línea de producción de esa persona jurídica, que pudiera calificarse a primera instancia como un sabotaje, ¿qué propondría dentro de esa línea que venimos aquí hablando y conversando? Gracias, doctor Rafael. Bueno, creo que aquí hay dos cosas importantes para resaltar. Creo que eso lo han vivido todos los que han estado involucrados en el sector privado en el tema de la seguridad. Y es que hablar de inteligencia y contrainteligencia es un tema álgido, es un tema que no se quiere tratar como que abiertamente, y en pocas palabras pues resulta ser el patito feo de la seguridad. Precisamente por eso, ¿quién se hace cargo? Es lo difícil. Claro, el gerente corporativo de seguridad es el primer llamado a hacerse cargo de esto. Sin embargo, como lo decía el doctor Diofanor, pues dependiendo
del área de interés, pues seguramente tocará comprometer o es necesario que otras áreas de la empresa se comprometan en esto, ya sea por qué, por la parte competitiva, ya sea por la parte de riesgos y demás, pero en fin, esto es un trabajo mancomunado al que se le debería colocar ya hoy en día en las empresas una cara. Como pasa en Europa, ya la inteligencia corporativa forma parte de las empresas. Nosotros aquí todavía no queremos mencionar eso. Sin embargo, retomando la pregunta del doctor Rafael, efectivamente voy a colocar un ejemplo muy claro y es el que nosotros en el que estamos involucrados. Nosotros en la corporación estamos involucrados en temas de propiedad intelectual, protección de la propiedad intelectual. En este tema, pues obviamente las empresas están preocupadas de que su secreto comercial se pierda, se vaya, se escabulle. De eso, precisamente recordemos un momento aquí lo que decía el doctor Bienfanor: inteligencia y contrainteligencia es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de secreto, es sinónimo de información privilegiada o información importante. ¿Quién tiene información privilegiada e importante? Creo que casi todas las empresas de una u otra manera tienen ese secreto. Hay que cuidar ese secreto. Si hay que cuidar ese secreto, hay que emplear acciones preventivas, en este caso de contrainteligencia, para evitar que precisamente se presenten estos incidentes. La prevención es bien importante, hay que establecer cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades, gestión del riesgo integral para evitar que precisamente se nos vaya esa información, se nos vaya ese secreto y que precisamente todo el mundo tenga conocimiento de que es necesario cuidar esa marca, que es necesario cuidar ese producto, que es necesario cuidar los intereses de la empresa. Si dejamos a un lado esa estigmatización y hablamos abiertamente de que es necesario que nos cuidemos todos, pues seguramente habrá una prevención importante que, como en todo, en gestión del riesgo, es la base de la seguridad, la prevención. Si no, definitivamente nosotros lo que nos vamos a convertir es como lo que somos la mayoría, en reactivos. Creo que desafortunadamente ese es un problema que hay, ¿no? Más que prevención, hay reacción. Si hay prevención, seguramente se podrá consolidar todos estos temas que usted preguntó, doctor Rafael. Usted mencionó estigmatización. Yo soy el CEO, en el supuesto, soy el CEO, soy el gerente general, soy el director, y le digo a mi colaborador: necesito que me chuse estos 2 números telefónicos porque tengo información que el titular de esa cuenta está en casos de infidelidad. ¿En cuánto tiempo me tiene usted ese análisis, ya que usted fue detective del FBI, de la CIA, de la DIJÍN y demás? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, primero que todo, me voy a declarar impedido en hacer investigación temas de infidelidad. Es un tema muy complicado, pero bueno, voy a declarar impedido a ese criterio. Pero desde el punto de vista jurídico hay que decir técnicamente que no es posible eso mediante hacerlo, y eso es un tema que también tenemos que tocar desde el punto de vista corporativo, y es que, y aquí juega un poquito un tema de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, que tiene una credencial que se llama investigadores, una credencial que se llama investigadores, y todo el mundo cree que le da autoridad para hacer un pocón de cosas violando la ley. Entonces, como hacer seguimientos, hacer vigilancias, y todo eso es totalmente ilegal, totalmente ilegal. Un investigador en seguridad privada solamente puede hacer investigación de pérdidas al interior de su corporación, que identifique cuál es la causa raíz de los problemas que está suscitando. Y me voy a referir a su pregunta anterior, que para que no haya una interrupción, pero cuando estoy hablando de una interrupción estoy hablando de continuidad del negocio. Bien lo decía mi colega, tenemos que estar en la prevención buscando desde la contrainteligencia lo que yo les decía, que no se afecte las personas, la infraestructura, los procesos organizativos para lograr evitar eso. Si se da, pues ya debo tener un plan para que la disrupción que tenga mi negocio sea la menor posible, y eso es parte de eso. Pero si a mí me piden, me dice que haga algo ilegal, pues no lo voy a poder hacer, técnicamente hay que decírselo. O sea, nosotros no podemos supeditar el trabajo por hacer algo ilegal, porque me voy a ir a la cárcel, y eso es completamente equivocado. Precisamente porque
a quienes pertenecimos a la fuerza pública y ostentamos la autoridad y el grado, y tenemos conocimientos fundados desde ese entonces y que los vinimos perfeccionando en la academia, a quienes estudiamos aquí en la Universidad Militar Nueva Granada, hicimos nuestra especialización, etcétera, etcétera, y eso pasa muchos años, ¿sí? Y las cosas van evolucionando. Pero entonces necesito que me ubique quién es el dueño de este carro, que usted me saque con estas placas, quién es, y eso se ve mucho en nuestro medio. Pues nosotros salimos de la institución y llevamos en el sector privado 20, 25 años, 15 años, y somos llamados a muchas actividades de estas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que es el ente que vigila, regula y controla la industria de la seguridad privada, es la que tiene el marco normativo. Y sobre eso, ese marco, nosotros debemos gestionar. No podemos invadir la órbita de competencia de las autoridades. El intervenir una línea telefónica es una actividad de policía judicial. Pero entonces nos dicen, usted es investigador, usted es asesor o usted es consultor, y entonces el investigador es el detective. En ese orden de ideas, cuando nosotros por desconocimiento, y ahorita nos lo comentaba nuestro amigo Rafael de las naves no tripuladas, el desconocimiento de la norma no exime el cumplimiento de la misma. Y ahí es en donde está nuestra idoneidad, y por eso estos espacios tan importantes como la academia también, para saber nosotros por dónde debemos prestar nuestros servicios. Entonces hablábamos de la cultura, o más bien de la incultura, respecto a algunos temas y cómo algunos colegas quizás se prestan para hacer cosas. Y eso sucede, desafortunadamente sucede, y por eso es que todos los días en los noticieros es escándalo tras escándalo y esto y lo otro. Volviendo ya al tema de la inteligencia y la contrainteligencia. Mi amigo Henry, ¿usted estima pertinente que las funciones de esta actividad dentro de la persona jurídica, en el sector corporativo, nuevamente encauzándonos, deben estar en ese manual de procesos y procedimientos? ¿Qué debe hacer, qué no debe hacer? ¿Usted a quién le reportaría, o en su cargo a quién le reportaría, qué cargo le reportaría? Y si su trabajo dentro de esas funciones estaría entregando la información a otros procesos, ejemplo, desarrollo humano. ¿En qué podría servirse desarrollo humano de su trabajo?